Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Comentarios Económicos aquí en TV Azteca. Como cada domingo estamos por la mañana hablando de política, de sociedad, de economía, y para ello pues contamos con personalidades de este mundo, de estos sectores, y sobre todo hoy nos acompaña una personalidad que además le agradecemos que haya tenido tiempo este domingo de sacar de su apretada agenda un hueco para estar con todos nosotros. Él es parte ya de Camacol, y no solo de Camacol, sino también de esta ciudad donde con más de 50 años de experiencia ha dirigido boards y comités. Bueno, tendría que leer todo su currículum para decir todas las bondades de esta personalidad que está con nosotros. Don Willy Gort, bienvenido a Comentarios Económicos de nuevo. Siempre es un placer estar con ustedes. Siempre aquí bienvenido a esta su casa, que es Camacol. Una labor importante, aparte de ser comisionado de la ciudad de Miami, que imagino que le traerá muchos dolores de cabeza y mucho trabajo. Como digo yo, que decimos en España, se ha metido en otro fregado, sí, que es el Congreso Hemisférico, que lleva ya muchos años presidiendo y dirigiendo el board. Lo más importante de todas estas funciones es ver los resultados. Por ejemplo, la Camacol se estableció en 1965 para ayudar a aquellos refugiados cubanos que estaban estableciendo negocios, ya que aquí las personas no saben, aquí no se habla español. O sea que alguien que tendría que ir a la ciudad o al condado a sacar cualquier tipo de licencia tenía que llevar un intérprete. Si no te llevabas un intérprete, no te atendían. O sea que eso es algo importante que comenzó la Camacol. Hoy vemos un programa que salió de la Camacol, que es lo que es Latin Quarter, que es la calle 8, que era crear una atracción turística de un barrio étnico. Y hoy en día vemos la cantidad de ómnibus que están viendo a visitar la pequeña Habana y el impacto económico que está haciendo ahí. Por eso es que todas estas cosas se hacen importantes. Sí, además yo creo que Cuba ha participado mucho de la ciudad de Miami, ¿no? Ha hecho que esta ciudad sea muy distinta a lo que es y tenga ese sabor distinto a que tienen otras grandes ciudades de los Estados Unidos, ¿no? Correcto, eso es lo más importante, y no solo los cubanos, después vinieron las otras emigraciones. Cada vez que hay un problema político, económico en cualquier de los países en América Latina, terminan acá las personas exilándose. Y hoy en día Miami se ha convertido en una ciudad completamente internacional, porque no solamente la cantidad de latinos que tenemos aquí en estos momentos, sino también la cantidad de personas que están viniendo de Asia y Europa, porque el movimiento que existe acá, aquí la persona es recibida. Hay muchas ciudades en el mundo que tú tienes que pertenecer a ciertas familias para poder ser parte de esa ciudad. Aquí en Miami, si tú llevas un año, ya eres un nativo. Y además dicen que Miami y su zona, el sur de la Florida, tienen un latino de alta calidad. Dicen, con respecto a otros estados. Dice que aquí el latino tiene mucha calidad, tiene mucha cultura, porque el cubano viene muy formado. El cubano tiene grandes universidades y ha venido muy formado aquí para aportar un valor muy grande. Es que el primer exilio de las personas que han venido a Miami han sido de los países, la crema de esos países. O sea, las personas con educación, las personas con negocios, que tenían conexiones aquí también. Les fue fácil, no les fue fácil, pero se establecieron porque sabían, tenían el know-how de cómo hacer negocios, cómo hacer venta, cómo hacer marketing, y cómo los profesionales regresaron, empezaron a estudiar, no importa la edad que tenían, siguieron estudiando para rehabilitarse su carrera aquí en los Estados Unidos. Sí, Miami se ha conseguido, además, se ha convertido ya en un centro, en un puente entre no solo Norteamérica, como hablamos del Smith, al Sánchez, del Sánchez, al Sánchez, de Latinoamérica, sino también han venido nuevos participantes desde Asia, como China, desde Europa, como Polonia, como España, que han venido a Camacol a llamar la puerta para poder hacer esos negocios con Latinoamérica. Claro, porque tenemos la conexión y lo más importante que tiene el Congreso Hemisférico. En el año pasado vinieron de la Argentina, vinieron una cantidad de cámaras de comercio del norte de la Argentina, el cual vamos a viajar en octubre, porque son como 6 provincias que quieren participar, que nunca han participado en este tipo de transacciones. Y se han dado cuenta que pueden hacerlo directamente, no tienen que ir a través de Buenos Aires, ellos directamente se han conectado con nosotros a través del Congreso Hemisférico, y tienen como 6 provincias que están muy interesados, porque lo principal del Congreso Hemisférico, nosotros le decimos a las personas, viajen, visiten 23 países en 3 días. Al mismo tiempo le preguntamos qué producto quiere vender, qué producto quiere comprar y de qué país. Y gracias a Dios tenemos las conexiones para poder hacer eso.
Pues antes de hablar de ese, bueno, del balance que ya estamos hablando de ese 37 Congreso que ha sido un éxito, del 38 que se avecina, de esa Secretaría Permanente, me gustaría, hace unas semanas le entrevistaba a mi compañero doctor Fernando Domínguez y me gustaría que viéramos esas imágenes de lo que usted hablaba un poquito antes del Congreso y retomamos y volvemos con usted. ¿Cómo no? Esto comenzó para facilitar las transacciones comerciales entre la América Latina y los Estados Unidos, y el latino de la América Latina se ponía en contacto con el latino de aquí en los Estados Unidos, que es una población que viene siendo el tercer país. Los Estados Unidos es el tercer país latino en el mundo, con un poder adquisitivo inmenso. Y teniendo representantes de los diferentes países en América Latina, pero es natural que estas personas pudieran entrar sus productos, sus negocios aquí, al igual que nosotros entregados en sus países. Pero lo que ha ocurrido es que ya de Sánchez a Sánchez Mesa, ahora cambiado ahora de Sánchez a Polonia, a Turquía, China, Asia, el este de Europa se ha descubierto en América Latina. Como ve, no difiere mucho lo que decíamos hace unas semanas antes del Congreso, lo que va a ocurrir en el 38, esa ampliación de los países transoceánicos y transpacíficos. Correcto. Que buscan como vínculo de hacer negocios a Latinoamérica, a Camacol, incluso a los Estados Unidos. Qué importante, ¿no?, es tener este evento todos los años. Es muy importante porque al principio, esto lo comenzamos hace ya 35, 36, 37 años, en el cual no existían las transacciones o los tratados de libre comercio que existen hoy en día. Las grandes corporaciones, tanto latinas como americanas, pues tenían todo el personal para poder hacer las transacciones que, desgraciadamente, el pequeño comerciante que tiene muy buenos productos o el mediano comerciante no tiene ese personal para hacer esa exportación e importación. Sabemos que cada vez que vas a exportar un producto o importar un producto necesita una cantidad de gastos que son necesarios, y tienes que tener un presupuesto preparado para poderlo llevar a cabo. Tienes que tener conocimiento del mercado, tienes que tener conocimiento de las leyes, cuáles son los requisitos en los diferentes países. Por eso que el Congreso fue tan importante, porque los temas que tomamos al principio eran esos mismos: cuáles eran las leyes en los diferentes países, los requisitos del gobierno para importar o exportar, y eso fue lo que se estuvo haciendo por muchos años. Y después el cabildeo que cada una de las cámaras de comercio tenía que hacer en su propio país para cambiar aquellas leyes que favorecen el intercambio comercial entre los países. Yo te diría que nosotros somos parte instrumental de lo que es el Tratado de Libre Comercio con muchos de los países en América Latina. Aquí había mucha oposición, sobre todo de las uniones, porque decían que estamos eliminando trabajo. Lo que ocurre hoy en día, cuando analizas la evolución que existe económicamente, mundialmente, se cambia de profesiones. Y el ejemplo que yo siempre doy es cuando empezaron a hablar las gasolineras, que antes ibas a poner gasolinas y había una persona que te medía el aceite, te medía todo, te limpiaba esto y te ponía. Empezaron a hablar, vamos a cambiar todo eso, vamos a ponerlo todo automático. Automáticamente las uniones no, las mujeres no lo van a hacer, no lo van a usar, van a eliminar el trabajo del la pobre persona que le pagaba un sueldo bien bajo y dependía de la propina. Hoy en día las mujeres lo están haciendo, lo están llevando a cabo. Los coches hoy en día tienen todos los relojes que te dicen cómo está el aceite, hasta si te falta aire en las gomas. Y más importante, crean nuevos empleos. Crea las personas que hacen el software para esas máquinas que tienen que utilizar, crea las personas que tienen que repararlo, y o sea, que crean nuevos empleos. Lo que tenemos que hacer constantemente es educar a las personas a cambiar de profesión si es necesario. Efectivamente, lo dice don Willy. Además, en este congreso que he tenido la oportunidad de participar, dos pilares fundamentales: la tecnología, la educación. Importante educar a los empresarios, importante esa tecnología que tiene que estar a disposición de las personas, y siempre dicen que la máquina nunca va a suprimir al hombre, el hombre tiene el corazón y la máquina nunca lo va a tener, pero sí que va a ayudar a conseguir mucho más objetivos en la empresa. Pero si quiere hacemos una pequeña pausa aquí en Comentarios Económicos y seguimos hablando con don Willy Gord, que además es una conversación muy interesante sobre ese Congreso Hemisférico del año que viene, el que nos dará ahora más novedades. Retomamos aquí Comentarios Económicos. Gracias por seguir aquí con nosotros, además hablando una conversación interesante con don Willy Gord,
al que me gustaría hacer un paréntesis con lo del Congreso Hemisférico, y ya que usted es conocedor de la ciudad de Miami, porque ha hecho muchísimas cosas, ha participado, como decíamos al inicio, en boards, en comités. Miami, como muchas ciudades y muchos países, sufrió últimamente esa crisis económica tan grave que nos llevó a todos a replantearnos los números, a hacer nuevas propuestas económicas, y de la cual creo que ha salido muy reforzada. He visto grandes cambios, se ven grandes cambios en la construcción en Brickell, en Downtown. ¿Cómo ve ahora Miami? Bueno, principalmente Miami, gracias a Dios, está prosperando mucho. También a medidas que tuvimos que tomar nosotros. Por ejemplo, yo fui electo la primera vez en 1993 hasta 2001, me retiré, estuve 8 años fuera. Cuando yo me retiré, Miami había dejado un superávit de 160 millones de dólares y los presupuestos balanceados. En el 2010 tuve que regresar otra vez a la elección, en el cual me encontré que teníamos un superávit de 13 millones y un déficit de 100 millones de dólares. O sea que fuimos la primera ciudad que de verdad tomamos las decisiones necesarias. Fueron decisiones dolorosas porque tuvimos que reducir el presupuesto en la ciudad de Miami por 100 millones de dólares. O sea que eso afectaba a los empleados de la ciudad de Miami, afectó todos los cambios y las necesidades de arreglar ciertas calles, ciertas aceras y muchas necesidades que tenía la ciudad de Miami en aquellos momentos. Logramos mantener los servicios básicos que requiere la basura, que es tan importante. Hoy en día las personas se dan cuenta, la ciudad de Miami tiene recogida de como 10 recogidas al mes de diferentes tipos de basura, que es tan importante. Por lo que le llaman la seguridad pública, que es tan importante como la policía y los bomberos. Eso es algo que siempre se pudo mantener a pesar de la reducción que tuvimos. Gracias a Dios, hoy en día te diré que tenemos un superávit de 120 millones de dólares, presupuesto balanceado por los últimos 5 añaños. Sabes que aquí hay agencias que cuando vas a hacer una emisión de bonos te dan un rating, igual que le dan a las personas del crédito. El crédito lo subieron a A+, o sea que están muy contentos de lo que se ha llevado a cabo. Hemos firmado los contratos con todos los empleados y las uniones, pero más importante, están viniendo inversiones del mundo entero, porque se han dado cuenta que cualquier problema que tenga en su país, el real estate aquí sigue subiendo constantemente. Y no solo el real estate, don Willy, yo creo que también la parte financiera ha crecido mucho. Creo que muchas entidades financieras han querido, como en Londres, la City, poner en Miami su centro, sobre todo la parte de Latinoamérica, pero muchos bancos internacionales ya tienen su sede aquí en Brickell, en Downtown y en la ciudad. Es que Miami tenía un secreto muy grande. Aquí había muchas inversiones de la América Latina, personas que hacían sus inversiones acá, que tenían su cuenta de ahorro acá y por muchos años lo tuvieron. Estamos hablando de millones de dólares. Muchos de los bancos internacionales se dieron cuenta, espera, hay un capital que está creciendo constantemente. Yo creo que deberíamos poner algo en Miami, no solamente lo que viene en la América Latina, los residentes de Miami en sí, sino todos los europeos y los asiáticos que están viniendo hacia acá con las grandes inversiones. No, y estamos incluso ganando la batalla a centros como tecnológicos de aquí de Estados Unidos, como el Silicon Valley, que hemos convertido ya Miami en el Beach Valley, con muchas empresas tecnológicas. Por eso la tecnología es importante en Camacol, por eso la tecnología es importante en el Congreso Hemisférico, y sí que hay muchas empresas tecnológicas que han puesto su base en Miami como centro de operaciones también para Latinoamérica, para el mundo. Hubo un tiempo en el 1995 que se creó, en este momento no me acuerdo el nombre, pero cuando vas por el Expressway puedes ver el globo inmenso de donde se hizo una tecnología, se hizo un edificio de tecnología donde todas las personas que trafican a través del Internet utilizaban eso como el punto de transmisión. Como un nodo, como un hub. Yeah, como un hub. Uno de los primeros hubs que se hicieron en los Estados Unidos. Fue hecho aquí en Miami, lo vendieron y hoy en día está funcionando lo más bien. Tenemos, dentro de un mes tenemos el evento y tiene que programar, no me acuerdo bien los nombres, vienen todas las tecnologías del mundo a reunirse aquí y hablar de las nuevas tecnologías que están surgiendo. Sí, hay eventos como Emerge America que reúne esa tecnología. Correcto. Y no solo eventos, como decíamos, eventos importantes que se han establecido aquí, pues como de arte, Art Basel, Manny como Medina Show, fue el que comenzó todo Manny eso. Medina, Sí. que además lo Correcto. hizo muy bien, y es el que oí esa palabra del Beach Valley, que era, que, bueno, que es importante. La verdad es que Miami, en los últimos 50 años, que además usted está puesto en la ciudad, ha tenido cambios
inmenso, siendo una ciudad que además todo el mundo piensa que el turismo es como el pilar principal, que lo es, pero no solo eso, o sea, ha sabido convertirse en la ciudad del negocio, en la ciudad de la financiera, en la zona donde convergen los países para ir a una región tan grande como es el sur de Latinoamérica, donde hay deporte, ahora está el deporte también muy en boca, con el soccer, hay de todo. Entonces yo creo que una oportunidad como estas, yo creo que favorece a una Cámara de Comercio, y no solo eso, también permite que los miembros estén más cerca de la institución y puedan hacer negocios, ya digo, no solo de ida a Latinoamérica, sino también a esos países que vienen a querer hacer negocio, que también podemos ir a China, podemos ir a Polonia, podemos ir a Europa, ¿no? Y con las comunicaciones que existen hoy en día se puede hacer directamente. O sea, a través de la Camacor lo podemos conectar, que ellos directamente se pueden conectar con la tecnología y tener sus intercambios de los productos que quieren vender o que quieren comprar. Es más, ahora que está hablando de deporte, tengo una buena noticia que el Golf PGA, Professional Golf Association latino, va a tener sus últimos juegos aquí en Miami, donde se va a determinar los ganadores de la América Latina, que son los 60 mejores jugadores del golf de la América Latina, pues, y van a estar acá. Un evento, además, que el golf es un evento que no solo, una modalidad deportiva que no solo aporta valor al deporte, sino también al negocio, porque dice que aquel que sabe jugar al golf hace muchos mejores negocios que el que no sabe. Y eso me decían siempre a mí, la gente de Nueva York. Además, le vimos a usted jugar en este Congreso Hemisférico, que además lo hizo muy bien, o sea, en ese torneo de golf, que además es una novedad, o sea, se ha puesto un torneo de golf importante en un evento de negocios, porque también sacamos un poco de las salas de conferencias, de las salas cerradas, a un campo abierto y de las mejores conferencias se hacen en golf. Te pasas 4 horas con una persona que quiere hacer negocio y estás hablando con él constantemente. ¿Seguiremos con el golf el año que viene en el Congreso Hemisférico? Si Dios quiere, yo espero que sí. Efectivamente, ahí me apuntaré yo a jugar. Este año no lo he hecho, pero el año que viene me animaré. El handicap es muy malo, pero bueno, lo intentaremos. Pues yo creo que vamos a terminar este bloque de la ciudad de Miami, y además le voy a pedir, porque todo ha sido bueno, ¿qué es lo que le queda a la ciudad de Miami por hacer antes de terminar? Bueno, todavía tenemos, la ciudad de Miami es una ciudad de 2 ciudades. Hay una ciudad que está muy bien, pero hay otra ciudad que muchas personas se olvidan que muchas de las personas que vinieron en los años del 60 al 80, los sueldos en Miami no eran muy buenos. Estas personas no tuvieron la oportunidad de poder hacerse un programa de retiro, como puede hacer todas las personas, y hoy en día están retirados. Algunos de ellos compraron sus propiedades a un precio muy modo. Hoy en día eso ha subido mucho. O sea que hay muchas personas, hay mucha necesidad de esas personas que están en los años 60, 65, que están retirados y viven con lo que reciben del Social Security, o sea, el servicio social. Y eso no le es suficiente. Este es un tipo de persona que lo que estamos haciendo es trabajando con el sector privado para crear vivienda, donde haya vivienda para aquellas personas de bajos recursos y lo que le llaman workforce. Muchos de los empleados que no pueden pagar los sueldos que existen hoy en día aquí en Miami, junto con lo que le llaman el market rate. Sería una vivienda de protección oficial, ¿no? Un poquito. De protección para una persona, pero también lo que es el market rate, que es el precio del mercado. El precio del mercado. Y de esa manera no creas guetos, porque están todos en el mismo edificio. Pues buenas iniciativas en Miami, buenas expectativas, además un conocedor de la ciudad de Miami, como usted, es un gusto además. Vamos a dar una pequeñita pausa y continuaremos hablando ahora del futuro, de lo que va a ser ese Congreso Hemisférico el 38, que se dice pronto y que va a ocurrir en junio del año que viene con una preparatoria ahora en octubre en Bolivia. La verdad es que se nos va a hacer corto el programa de hoy con don Willy Gore, porque tenemos tantas cosas que preguntarle que bueno, tenemos que ocupar otro programa, como siempre. Ya sabe que está bienvenido. Con mucho gusto, siempre. Me gustaría retomar, hemos hablado del Congreso, de lo que fue el pasado Congreso el 37, hemos hablado de Miami, que usted conoce muy bien, además hemos conocido sus intríngulis, lo que ha pasado en estos años después de la crisis, lo que va a ocurrir en un futuro, lo bueno que va a venir. Vamos a ver lo bueno que va a venir en el Congreso Hemisférico de ese 38 que viene el año que viene. Bueno, es importante que la persona entienda que el Congreso está compuesto de la Secretaría Permanente, que son los presidentes de las cámaras de comercio de los diferentes países. Todos los años se cambia la presidencia para diferentes países para que todos puedan participar. Para el año 38 está Bolivia como presidente, la Cámara de Comercio de Bolivia, por eso es que se va lo que le llaman la preparatoria.
La reunión preparatoria va a ser en Bolivia en junio del 2 al 5. Y también no solamente vamos a reunirnos nosotros y preparar lo que es la asamblea que va a ocurrir aquí en Miami en junio. Es importante que también vamos a llevar una misión comercial. En estos momentos le pedimos a Bolivia qué negocios de ellos estarían interesados en comprar o vender, como he dicho anteriormente, en los Estados Unidos, y de esa información la estamos pasando a personas acá para que puedan asistir a Bolivia. Y tengo entendido que todo con 3 días del pasaje, 3 días de estacionamiento, de estancia, alrededor de $1,000. O sea que es un precio para que el comerciante, es una inversión mínima para poder hacer negocio allá. Y principalmente vamos a tener reuniones con personas del gobierno y vamos a tener nuestros intercambios y hablar de cómo podemos mejorar las relaciones comerciales entre nuestros países y aquellos comerciantes que hemos hablado. Lo más importante es el pequeño comerciante, como he dicho anteriormente, y el mediano comerciante, que eso ayuda al país, porque si ellos mejoran, las nacionalidades van a mejorar también, porque ellos tienen que consumir y comprar productos. O sea que va a ser muy interesante. Los temas que vamos a llamar otra vez es la tecnología. Una de las cosas que también que podemos explotar mucho en muchos de nuestros países es el turismo, que muchos de nuestros países no están preparados para el turismo. O sea, es sumamente importante que cuando un turista visite un país, que lo que lleve es una experiencia agradable del país, porque una vez que tengan una presencia negativa, una experiencia negativa, y eso automáticamente cuando viene lo habla de todo lo malo y no lo bueno. Eso es algo que podemos aprovechar mucho en nuestros países. También vamos a hablar de lo que es las películas. El cine. El cine, las novelas. Muchas personas se sientan delante de la televisión y están mirando o van al cine, las películas y todo esto, y se entretienen mucho y es muy bueno. Pero no se dan cuenta que es una industria de miles de billones de dólares que producen aquellos países que puedan escoger, y vamos a hablar sobre eso, el incentivo que tiene que crear el país y el beneficio a la empresa privada y el impacto económico que le hace al país. Imagino que en esos 4 o 5 pilares de Camacol, para esos congresos como la tecnología, el turismo, la educación, el media, o sea, el cine, el mercado de la producción y los trades, o sea, esos intercambios comerciales, favorecen a que cualquier empresa, que no solo que esté en Miami o en la zona de la Florida, sino en cualquier lugar de los Estados Unidos o del mundo, imagino que podrá ser miembro de Camacol, no creo que tenga ningún problema en que sea miembro de Camacol, y use ese vehículo con esos eventos para no solo pasárselo bien y conocer otras ciudades, sino para informarse y también hacer negocios. Con las relaciones que hace, aprenden mucho, porque principalmente conectamos a la persona Cámara de Comercio con Cámara de Comercio. O sea, no van a ir a ver un extraño, van a conocer a alguien que está en el negocio, y que sabe el negocio y es comerciante y puede hablar el mismo idioma. Todos sabemos que todas las industrias y todos los negocios tienen su propio idioma. Si tú hablas con una persona de cierta industria, por ejemplo, emisiones de bonos, si yo hablo con una persona que no conoce el lenguaje dentro de esa industria, sé que no tiene conocimiento ninguno. No, y no solo eso, sino también imagino que no es lo mismo hablar de bonos en Bolivia, que hablar de bonos en Chile, que hablar de bonos en Florida, que hablar de bonos en España. Imagino que sí, todo tiene su fondo, pero cada uno tiene sus propias leyes, su manera de cómo establecer lo que esto y lo otro. Pero te das cuenta cuando hablas con la persona que es conocedora de la industria que estás comenzando. O sea que cuando te vas a reunir con una persona y te vas a comunicar con ellos, te vas a dar cuenta enseguida si la persona conoce del negocio que se está hablando. Don Willy, ¿de dónde saca tanto tiempo para ocuparse de la ciudad como comisionado, imagino de su familia, del Congreso Hemisférico, de Camacol? Y no le hablo de más, porque si empieza a hablar de todo a lo que está metido, me parece que no duerme. Para mis padres en Cuba, duermo, eso es muy importante. Poder dormir, lo más importante, le doy gracias a Dios que pongo la cabeza en la almohada y quedo dormido. Desde niño, mi papá y mi mamá participaban mucho en cosas benéficas en Cuba. O sea que una vez que vinimos aquí al exilio, pues automáticamente, como te dije, en los años 60 yo estudié aquí en Estados Unidos, hablaba inglés, mi papá me ofrecía a mí de voluntario para que fuera intérprete de todos los amigos de ellos que querían sacar licencia, negocio, que esto y lo otro. Y ahí fue donde comenzamos, ya había muchas necesidades para las personas, los refugiados que están viviendo aquí,
sobre todo las personas mayores, que en su país, en Cuba, tenían su rol. Eran muy respetados y eran el jefe de la familia. Aquí, desgraciadamente, por la manera el problema que teníamos, se tenían que quedar en la casa, no podían conseguir trabajo. Los hijos y los nietos tendrían que salir a trabajar o ir al colegio. O sea que tuvimos que tener varios, lo que llaman hoy en día los comedores. No solamente era para los comedores, sino para que las personas tengan un entretenimiento, las personas se sientan que lo están ayudando, que puede coger todo tipo de clases que es tan importante para ellos. Hay muchas personas en nuestros parques, en estos lugares, que tienen 60, 70 años y están cogiendo clases de computadora o de baile, pintura. Es importante que la persona se sienta que es necesitado. Y eso fue parte de los programas que empezamos a hacer aquí. Me gustaría hacer una pregunta un poquito quizás no personal, pero bueno, como curioso que soy y periodista, pues se lo tengo que preguntar. Sé que últimamente, y siendo cubano, cada vez parece que las relaciones con Cuba van abriéndose. No voy a hablar de por qué, ni el bueno ni lo malo que es. Se ven más vuelos, se ve más conexión. ¿Cómo ve el futuro de Cuba frente a Estados Unidos, donde realmente hay una relación familiar, porque muchas personas tienen familias, y se ha bloqueado esa relación? ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ve el futuro? Yo creo que el futuro, como todo, mientras estén el comunismo y estén los hermanos Castro, es muy difícil. En estos momentos vemos como el gobierno puede cambiar las leyes. Hoy dice, puedes hacer este negocio, mañana se le ocurre a alguien decir, no puede hacerlo, no puede hacerlo. Al mismo tiempo con las inversiones. Tú tienes personas que dicen, sí, venga y invierta, pero el gobierno es 50% dueño de la inversión. Y usted puede venir a hacer su inversión y el día de mañana le puede decir, chao, no, ya las negociaciones se acabaron, el negocio es de nosotros. O sea, lo que está ocurriendo en estos momentos es el turismo. Y parte, si hubo un artículo muy bueno la semana pasada donde estaban hablando de el cubano que estaba yendo de turista, que está gastando más de lo que se puede gastar. O sea, que puede afectar. Yo creo que puede ser que mejore algo, pero mientras existe el sistema es muy difícil. Bueno, pues queda contestada la pregunta. La verdad que vamos a hacer grandes cosas. Esperemos que algún día logremos esa relación, que haya la apertura, que podamos ir libremente. Yo no he estado nunca y me gustaría estar. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Tenemos mucho más cosas que hablar. Ha sido ese congreso hemisférico que invitamos además a todas las empresas y empresarios que se apunten a esa misión de Bolivia que va a ocurrir este mes próximo. Y con eso también al congreso del año que viene, y que no lo dejen pasar porque es una buena oportunidad de negocio. Muchas gracias por estar aquí en Comentarios Económicos. Gracias por estar en TV Azteca. A ustedes les esperamos la semana que viene, como siempre, los domingos por la mañana. No nos dejen y hasta la semana próxima.